a la 10ª edición del Summit de Recursos Humanos de la Nación, un encuentro que hacemos desde hace 10 años y hoy hablamos prácticamente de otra agenda. Esta vez lo titulamos El valor de las personas. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca el talento es clave a la hora de definir el éxito de negocio de una compañía. Hoy quienes tienen la capacidad de enamorar, de atraer a la gente que mejor trabaja, que mejor se adapta, es aquella que logra, son aquellas compañías que logran un futuro distinto. Le voy a dar la bienvenida para arrancar a Sergio Mondino, líder de tecnología y analítica de recursos humanos de PAI. Bienvenido, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Un placer tenerte, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Trabajas con las personas, pero también con la tecnología, ¿no? Desde hace más de 30 años. Te presentamos y charlamos un poco cómo se cruzan estas variables y cómo está cambiando la forma de trabajar. Dale. Desde el año 2013, Sergio Mondino lidera el área de tecnología en recursos humanos en Pan American Energy, desde donde impulsan proyectos de transformación tecnológica aplicando analítica avanzada, inteligencia artificial generativa y automatización de procesos. Sergio es licenciado en informática de la UADE y posee posgrados en dirección de proyectos, Big Data y desarrollo de liderazgo. Lo planteábamos al comienzo de la charla, está cambiando la forma de trabajar. Un poco vos, ¿cómo lo estás viendo desde tu área que cruza gente y datos? Así es, sí. Bueno, a ver, hoy la inteligencia artificial y otras herramientas inteligentes también que existen en el mercado están haciendo un cambio realmente muy profundo en todas las formas de trabajo. Es algo 100% transversal. O sea, hoy creo que no hay ninguna tarea o profesión que no se vea atravesada por esto. Pero lo más impactante de este cambio tiene que ver con la velocidad con la que se está dando. No vemos en la historia, si miramos para atrás, otra revolución tecnológica o industrial donde la velocidad haya sido como la que está haciendo hoy, ¿no? Antes, por ahí, lo que requería años y años de adopción tecnológica o incluso simplemente tener al alcance de la mano esa tecnología, pasaba un montón de tiempo. Hoy, simplemente, cualquier persona con un acceso a una computadora y una herramienta conversacional, que son estas inteligentes, puede en cuestión de minutos empezar a crear, empezar a analizar datos, a tomar decisiones que son sumamente complejas y con mucha más información de lo que hacíamos hasta ahora, ¿no? Y estos cambios de los que hablas, ¿qué desafíos les plantea a las organizaciones desde el punto de vista del trabajo con la gente? Bueno, a ver, el desafío principal de las organizaciones y sobre todo también el rol que tenemos que tener en recursos humanos tiene que ver con, primero, asegurarnos de que todas las personas tengan el conocimiento de que existen estas herramientas, ¿no? Y cómo utilizarlas. Por ejemplo, nosotros en PAI lo que hacemos es, ahora estamos desarrollando una actividad de aprendizaje que llamamos IA Lab, donde la intención es que sea un espacio de trabajo para que podamos dar a conocer todas las herramientas que existen en el mercado de este estilo, inteligencia artificial generativa, análisis de datos Que es un avanzado. espacio donde la gente pueda acceder y entender de qué se trata. Exacto, es contarles lo que existe en el mercado, ¿no? Tenemos un set de herramientas que tenemos predefinidas, si querés, y se las mostramos y les mostramos cómo funcionan, para qué sirven, con ejemplos reales, concretos, sobre todo aplicados a la audiencia que tengamos en ese momento. Y la intención final, ¿cuál es? Que la gente después se vaya de ahí pensando, bueno, a ver, de todo esto que conozco ahora, que antes por ahí no conocía tanto, ¿cómo lo puedo explicar yo en mi día a día, en mis tareas? Y sobre todo aquellas tareas que son rutinarias, aburridas, que no me agregan valor. ¿Cómo hago para sacármelas de encima, dárselas a las máquinas y yo tener tiempo para ocupar justamente y aportar valor desde otro lado, de lo que llamamos las capacidades humanas? ¿Y le cuesta a la gente soltar como este espacio de hacer tareas repetitivas? Porque desde la teoría suena que, bueno, mejor, aprovecho mejor el tiempo, aporto mayor valor agregado donde puedo generar más con creatividad. Pero en el día a día, ¿cuesta en las organizaciones empapar a la gente de que hay cosas que hay que soltar porque ya una máquina lo puede resolver? Tenemos distintos perfiles. Tenemos aquellos que son los que adoptan rápidamente esto y se meten y son curiosos y entienden los cambios. Hay un montón de esas personas. Después tenemos algunos que están arrancando un poco más tímidamente, de a poco, preguntando, viendo, jugando un poquito. Y también tenemos público que todavía no, que no se metió. Tenemos un poco de todo. Por eso justamente con este tipo de actividades y otras actividades de aprendizaje que estamos llevando adelante, la intención es un poco nivelar eso. A ver, el objetivo es que nadie se quede atrás en este cambio, ¿no? Bueno, el tema de aprendizaje continuo, tema de agenda sobre el que vamos a profundizar a full en este encuentro. Así es. Bueno, y ahí, si querés también como otro ejemplo, hablando ya de cómo impactan los procesos en sí mismos en recursos humanos, el proceso de aprendizaje claramente también se ve impactado en esto y hoy tenemos plataformas inteligentes
donde de acuerdo a distintas variables te va personalizando ese contenido propuesto para que en base a tus necesidades por el puesto que ocupas hoy, por ejemplo, en base a tus intereses, qué cosas te gusta aprender, y otras variables como por ejemplo patrones de navegación en esa plataforma, te va sugiriendo contenido personalizado al estilo Netflix, cuando te va recomendando por ejemplo series en base a lo que viste. Bueno, esto es algo similar, pero tomando más de una variable, y lo que logramos con esto es que ese aprendizaje sea mucho más rápido, más motivador, ¿no? Y en definitiva lo que buscamos es que también con este aprendizaje las empresas en su conjunto también logren una aceleración en la innovación. ¿Y hasta dónde llega esta IA predictiva? ¿Hasta dónde puede llegar? Vos que sos un hombre que estudia la tecnología cruzada con los datos de la gente desde hace más de 30 años. Bueno, a ver, hoy con las técnicas de análisis avanzado de datos también logramos obtener no simplemente los clásicos dashboard o tableros que teníamos antes, muy bonitos, coloridos, para pegar en un PowerPoint, sino hoy, a ver, con esta tecnología lo que logramos es tener datos predictivos, o sea, lo que me va a decir es cosas que pueden llegar a pasar. Por ejemplo. Por ejemplo, la probabilidad de que una persona se vaya de la compañía, que esté pensando en irse de la compañía, ¿no? Todo bien. A ver, Sergio, es un tema que ni uno sabe cuándo va a tener ganas de irse de una compañía. Lo habla todo el tiempo en terapia, no hay manera de saberlo. ¿Cómo me decís que la inteligencia artificial es capaz de leer lo que me pasa a mí, de algo que ni siquiera yo tengo registro? Bueno, a ver, sin entrar tanto en lo técnico, lo que podemos decir es que... muy romántica. Está muy bien. Lo que tenemos que por ahí explicar es que estas técnicas trabajan con mucha información, y acá paréntesis, para lograr que todas estas herramientas funcionen, estas herramientas de análisis predictivo o incluso las conversacionales, tenemos que tener datos de calidad. Y eso no es fácil. Entonces hay que empezar por ahí el que quiera empezar este camino. Pero teniendo buenos datos históricos, se pueden buscar patrones de situaciones similares, con datos similares a los que vos, por ejemplo, podrías tener hoy. Y la herramienta, en base a esos modelos que, por supuesto, se construyen, se diseñan, me va a decir, por ejemplo, no sé, a ver, supongamos me dice, Carla tiene un 80% de probabilidades que se vaya a otro canal, ¿no? Sí. Bien, es un dato que yo, como ser humano, como integrante o como líder tuyo o como integrante de recursos humanos, voy a tomar también con precaución. No es que, tengo que salir corriendo a aumentarle el sueldo porque si no se nos va. No es así. Tal vez sí, ¿eh? Pero no habría que tomarlo solo como el dato. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra justamente las capacidades humanas que llamamos antes, como el conocimiento del contexto, el juicio crítico. Por ahí incluso yo soy amigo tuyo, sé que no te vas a ir ni por casualidad porque te conozco. Y bueno, lo descarto. Ahora, si yo considero que ese dato puede llegar a tener cierto grado de veracidad, bueno, ahí es donde tengo la posibilidad de accionar preventivamente para que vos puedas cambiar la decisión y no te vayas. En definitiva, que es lo que buscamos, ¿no? Hasta acá hablamos de cómo la IA afecta a los procesos de recursos humanos. ¿Qué pasa con las habilidades de la gente? ¿Qué se busca? ¿Está cambiando eso también? Hoy, quien no sepa nada de IA no tiene chance de entrar a una organización. No, para nada. A ver, acá hay dos aspectos que creo que se pueden tratar con esta pregunta. Primero tiene que ver con que en recursos humanos ya estamos incorporando perfiles que hasta hace unos años no existían, eran impensados, y algunas incluso funciones nuevas, que tiene que ver con científicos de datos. Hoy en recursos humanos tenemos científicos de datos, tenemos ingenieros en sistemas, tenemos diseñadores de modelos predictivos, por ejemplo, o creadores de prompts. Prompts son ni más ni menos la forma en que preguntamos a estas inteligencias, y no es fácil, no es preguntar por preguntar, hay que saber preguntar para que nos dé una respuesta lo más acertada posible a lo que estoy buscando, ¿no? Pero por otro lado, eso es en cuanto a lo que es el uso de la herramienta. Pero lo más importante, yo creo que acá tenemos que subir el valor, es a estas capacidades humanas que mencionábamos antes. Porque la idea es que todo aquello que yo pueda delegar a la máquina, se lo vaya a delegar. Que lo haga la máquina. Son cosas que no me agregan valor. Y yo dedicarme, sí, a entender justamente por ahí lo que me da esa máquina, como dato o como lo que sea, e incluso tiempo libre, como para que yo pueda aplicar pensamiento crítico, ayudar a las personas a desarrollarse, tener esa conexión que por ahí, como líder, tenemos con nuestros equipos. Todo eso no puede ser reemplazado por la inteligencia artificial. Todas aquellas habilidades que tienen que ver con lo emocional es exclusivamente capacidad humana. Y en este mapa, ¿no? Y tan importante para las personas, ¿cómo juega la intuición en una organización? Es decir, hoy los datos son aliados estratégicos del negocio. ¿Y la intuición? Bueno, a ver, hoy también las organizaciones tendemos a
a lo que se llama hacer más data-driven, ¿no? Gestionar por datos. Aquellas organizaciones que logran realmente transformarse, uno de los aspectos principales son esos, son trabajar y tomar decisiones con datos, ser data-driven, ¿sí? Esas organizaciones son las que valoran justamente más la evidencia por sobre la intuición. ¿Y cómo se preparan entonces las organizaciones para gestionar este cambio cultural que estás planteando? Bueno, con mucho aprendizaje. Acá yo creo que la clave es aprender, aprender y aprender. Todo el tiempo aprender. Y acompañar, por supuesto, de recursos humanos a la gente para que pueda empezar a adoptar y a desarrollar este tipo de habilidades. Y si le tuvieses que dar un consejo, ¿no?, a alguien tal vez de generación X, como nosotros, o tal vez como yo, ¿qué consejo le darías para no quedar fuera del mercado laboral? No quiero ser repetitivo, pero creo que tiene que ver con esto. ¿Con el aprendizaje continuo? Sí, son dos cosas para mí. Una tiene que ver con la adaptabilidad a los cambios que hoy son permanentes y constantes. Eso es importantísimo. Y la otra es justamente estudiar. Hoy yo creo que hay algo que tenemos que tener todos en claro, que tenemos que ser estudiantes de por vida. No es como antes, tradicionalmente, donde yo estudiaba una carrera universitaria, hacía algunos cursos, y tenía suerte, hacía un posgrado y ya estaba tranquilo porque tenía mi vida académica hecha. Hoy eso no existe. Hoy podemos ser expertos y con muchos estudios en alguna materia que tal vez mañana deja de tener sentido, deja de ser requerida porque está reemplazada por una máquina, por lo que sea, y me voy a encontrar con qué hago ahora. Y acá entra justamente el concepto famoso de reskilling o reciclaje, donde tengo que rápidamente primero entender lo que está pasando. Y cuando entendí lo que está pasando, bueno, ¿qué hago con esto? Empiezo a buscar otro tipo de habilidades técnicas o también humanas y volver a estudiar. Acá hay un punto que también el otro día yo pensaba, digo, que no es menor. Yo creo que a los humanos también nos va a costar un poco esto de hoy somos expertos porque hace 20 años que trabajo en lo mismo, tengo un montón de estudios respecto a un tema, y mañana me dicen, esto ya no lo requieren más las organizaciones. Entonces yo me doy cuenta, empiezo a estudiar otra cosa. Paso a ser de experto a aprendiz. Eso lo vamos a vivir por muchas veces en nuestra vida, yo creo, a partir de ahora. Porque todo cambia tan rápido que nos va a requerir esto, estar todo el tiempo estudiando cosas nuevas. Sergio, un placer escucharte. Me gustó ese título, ¿no? Que tenemos que acostumbrarnos a pasar de ser expertos a aprendices en forma constante prácticamente. Además, en un mundo que está todo el tiempo cambiando. Es decir, lo que aprendes hoy probablemente en 2 años ya no te sirva. Totalmente, sí. O el año que viene. Ay, bueno, te digo, si vos dirías, ¿qué consejo le darías, digamos, a las generaciones más grandes? ¿La tienen más complicada a la hora de adaptarse? ¿Que tal vez no somos tan nativos digitales? Puede ser por una cuestión de que, no, digamos, en nuestra historia laboral nos movimos de otra manera distinta, pero justamente ahí de vuelta entra la responsabilidad de las organizaciones y de recursos humanos de lograr acompañar a este grupo de personas para que no se queden atrás. Eso es lo principal. Un placer, Sergio, escucharte. Igualmente. Y así arrancamos, edición 10 del Summit de Recursos Humanos, el valor de las personas.